En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo utilizar y para qué sirve la curva de tonos en Adobe Lightroom. ¡Intro! Buenos días a todos y bienvenidos por fin al último capítulo del monográfico de Adobe Lightroom, donde en Processing Raw, ya sabéis, vuestro canal de YouTube, vuestra página web dedicada al procesado fotográfico. Y como os digo, después de este parón en el cual os expliqué ayer por qué se ha producido, vamos a acabar el monográfico, 10 capítulos en los cuales hemos visto absolutamente todo lo relacionado con el módulo de revelado de Adobe Lightroom. Monográfico que os ha flipado, os ha encantado. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta Lightroom, a todos nos gusta Camera Raw, pero Lightroom sí que nos permite realizar algunas cositas más y, como habéis visto todos mis revelados paso a paso que hago en Lightroom, pues ahora mismo estáis en disposición de hacerlos vosotros con todo lo que hemos ido viendo, ¿verdad? Así que nada, nos queda lo último, lo más complicado, pero lo que más nos va a permitir dar ese look a las fotografías que nosotros queremos, y no es otra cosa que la curva de tonos. ¡Oh, Dios mío! Sé que os echáis las manos a las cabezas cuando alguien os habla de la curva de tonos, de la capa de ajuste de curvas de Photoshop. Parece una auténtica pesadilla, pero hoy os lo voy a explicar de manera súper sencilla. Vais a entender cómo se utiliza, para qué sirve y en qué momentos me gusta a mí utilizarlo en Adobe Lightroom. Así que vamos allá. Lo primero es saber qué es la curva de tonos. Y la curva de tonos, de manera muy sencillita, es sin duda la herramienta más completa que tenemos tanto en Photoshop como en Lightroom para modificar nuestras fotografías, tanto el color, el tono, la saturación, el contraste. Vamos a poder utilizarlo para modificarlo como nosotros queramos. Es muy sencillo en el momento en el que entendemos cómo funciona. Y precisamente eso es lo que os quiero comentar, cómo funciona. Quiero que entendáis cómo funciona la curva de tonos. No quiero que tengáis el típico tutorial en el que os dicen no, haz una curva en forma de S para contrastar, o una curva en forma de Z para dejarlo todavía más contrastado, o levanta este punto. No. Quiero que entendáis cómo funciona, y es que además es muy sencillo. En el momento en el que lo entendéis, vosotros vais a poder hacer prácticamente cualquier cosa, tanto, como os digo, a nivel de tono como a nivel de color. Vais a ver que es súper sencillo. Y para eso sí que creo que es necesario aclarar unos conceptos básicos. Hay tres conceptos que son los valores de entrada, los valores de salida y los valores tonales, de los cuales hablo largo y tendido en el vídeo que tengo por aquí, este vídeo que tenía en el curso monográfico de capas de ajuste. Es un capítulo espectacular de la curva de tonos aplicado a Photoshop, pero que lo vais a poder leer y entender muy bien cómo funciona para Adobe Lightroom. Así que, por favor, echadle un ojo para profundizar un poquito. Echadle un ojo a este vídeo que os va a encantar. Explico qué son los valores de entrada, los valores de salida, qué son los valores tonales de 0 a 255. Muchos lo sabréis, pero muchos no lo sabéis. Y aquí os cuento con ejemplos, vais a verlo, qué ocurre cuando levanto un poquito el punto de una curva, cuando lo bajo, tanto en tono como en color. Espectacular. Echadle un ojo, no lo voy a repetir para no duplicar contenido que no tiene sentido. Además, dudo que me saliera tan bien como me salió aquí, la verdad. Así que aquí no vamos a entrar en todos estos conceptos, vamos a verlo de manera muy sencilla y muy fácil. Tenemos que tener claro dos conceptos, el eje horizontal de la curva y el eje vertical de la curva. Luego vamos a ver la interfaz, y todo esto nos vale para todo, para Photoshop, para Lightroom. En el eje horizontal, ¿qué es lo que tenemos? Los valores tonales de nuestra fotografía. A la derecha tenemos los valores más oscuros y a la izquierda los valores más claros. Es el histograma. Podéis haceros a la idea de que ahí viene el histograma, y de hecho en Lightroom se superpone el histograma para que no tengamos problema. Con lo cual, todos los valores que tenemos a la derecha son los píxeles más oscuros, los negros, grises, medios tonos en la mitad, y hacia la derecha pues van siendo valores un poquito más claros, las altas luces y los blancos en la parte de la derecha. Eso es lo que tenemos en el eje horizontal, valores tonales. Primer concepto. Segundo concepto, el eje vertical. ¿Qué es lo que tenemos? Son los valores de salida, que aquí no os explico qué son, pero para que os hagáis una idea, simplemente quedaros con que si tiro del punto hacia arriba voy a aclarar, si tiro del punto hacia abajo voy a oscurecer. ¡Se finí! Esto es las curvas. Hasta aquí el tutorial del día. No es broma, pero con eso lo tenéis que tener totalmente claro. Súper sencillo. Puedo elegir en el eje horizontal qué píxel es el que yo quiero modificar, y en el eje vertical si quiero aclararlo o si quiero oscurecerlo. Y eso os digo que es el concepto que tenéis que tener claro de las curvas. Tan sencillo como eso. Esto lo podemos realizar en el canal RGB o el canal de la luminosidad, que lo que va a hacer es aclarar o oscurecer el píxel que haya seleccionado, nada más que eso, el píxel, todos los conjuntos de píxeles evidentemente, o lo puede hacer con el color, y aquí viene la vuelta de tuerca que le podemos dar a las curvas. Sabéis que en todas las herramientas de curvas de cualquier programa tenemos una posibilidad, que es tocar el canal RGB o el canal de luminosidad, y tenemos tres colores más: rojo, verde y azul, red, green and blue, de nuestro famoso espacio de color RGB, que es el que trabajamos el 99% de los fotógrafos. ¿Qué podemos hacer? Podemos seleccionar cada una de esas curvas, la curva roja, la curva verde y la curva azul, y hacer exactamente lo mismo.
¿Qué tenemos que tener claro con los colores, con RGB? Simplemente lo mismo. En el eje horizontal seguiremos teniendo exactamente lo mismo, el histograma, la luminosidad de los píxeles, y en el eje vertical, en vez de aclarar o oscurecer, lo que vamos a hacer es añadir o quitar. ¿El qué? En vez de luminosidad, aclarábamos y oscurecíamos, aquí lo que vamos a añadir o quitar es uno de esos colores. Vamos a añadir rojo o quitar rojo si levantamos el puntito de la curva roja, vamos a añadir verde o quitar verde si añadimos el puntito de la curva verde, y exactamente lo mismo para el azul. Así que veis que es súper sencillo. Con el canal RGB o luminosidad añadimos o quitamos luminosidad en uno de los píxeles que nosotros queramos, y con las curvas RGB lo que añadiremos será color o quitaremos ese color en cada uno de los conjuntos de los píxeles. Veréis un poquito más adelante que hay que entender un poquito cómo funciona el espacio de color RGB, en qué consisten el rojo, el verde y el azul y sus complementarios, para saber qué ocurre cuando quitamos un color, porque añadir es muy sencillo. Todos entendemos que si a una cosa le añadimos rojo, se va a convertir más rojo. Pero ¿qué ocurre cuando le quitamos rojo? ¿Qué ocurre cuando le quitamos verde? ¿Qué ocurre cuando le quitamos azul? Bueno, todo eso hay que tenerlo un poquito claro y hay que entender cómo funcionan los espacios RGB. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues muy sencillito, me vais a acompañar al ordenador y ahí vamos a ver con uno o dos ejemplos cómo funciona todo este rollo que os he comentado, y vais a ver qué ocurre cuando subo un punto, cuando bajo otro punto, qué interfaz diferente tenemos en Lightroom, porque podemos utilizar dos modos diferentes, cuál me gusta, cuál no me gusta. Así que eso es lo que vamos a hacer. Pero antes de nada, permitidme, si habéis llegado hasta aquí, recordaos que mañana, dentro de 24 horas, acaba la oferta del chollazo fotográfico del año. Ese chollo que os he comentado anteriormente en el vídeo de ayer y en el del sábado, en el cual podéis descargaros hasta 75 cursos espectaculares de fotografía, y os lo recomiendo yo, que no suelo recomendaros especialmente muchas cosas, ya lo sabéis. ¿Por qué lo hago? Porque es espectacular. Una vez al año se juntan varios de los mejores fotógrafos, organizan todos los cursos, los meten en un pack y nos podemos descargar, pues ¿cuánto es? Cursos por valor de 2.000 y pico euros, 2.500 euros, y nos va a costar menos de 100 euros. Yo ya me lo he descargado, os lo prometo, que lo tengo aquí, os lo puedo enseñar cuando queráis. Lo hago todos los años y espero que vosotros no cometáis el error de no hacerlo. El año pasado muchos de vosotros se os olvidó y me escribíais diciendo que si os podía enviar los cursos. Evidentemente no lo puedo hacer. Así que nada, descargaos desde este enlace, vais a tener toda la información de qué cursos hay, mis cursos favoritos, por qué creo que os lo debéis de descargar, y sin más dilación nos vamos al ordenador y vamos a ver cómo funciona la curva de tonos en Adobe Lightroom. ¡Vamos allá! Bien, pues vamos a utilizar este ejemplo para enseñaros todo lo que os he comentado. Ya veréis que es muy sencillito. Para ello tengo una imagen que ya tengo revelada. Fijaos aquí, imagino que tengo el antes y después. Vale, más o menos este es el revelado que le he hecho, sencillito, con todos los pasos que hemos ido viendo, clonar, filtros degradados. Aquí tendréis pues varios filtros degradados o filtros radiales que tengo. Por aquí tengo un filtro, filtros degradados también tengo por aquí un cerro. Bueno, un poquito que veáis todo lo que he ido haciendo, que son cosas que os he enseñado a lo largo de este curso. Así que si tenéis alguna duda, echad vídeos para atrás, que tenéis absolutamente todos los filtros radiales, filtros degradados, todo. Así que bueno, lo que vamos a hacer es ir a curva de tonos. Voy a cerrar esto de aquí que tengo aquí. Vamos a ir a la curva de tonos y esta es la interfaz que tenemos. Muy sencilla, mucho más fácil que en Photoshop, mucho más fácil que en todo. Tenemos esta interfaz en la que tenemos la típica línea con la curva de tonos. Fijaos cómo tengo el histograma. Esto que se ve aquí de fondo es el histograma, como os comentaba. Recordad, eje horizontal es el histograma. A la izquierda los negros, a la derecha los blancos. Muy sencillo. Y en el eje vertical voy a aclarar o oscurecer. Bien, a vosotros posiblemente os aparezca directamente con esta interfaz, que es un poquito diferente. A mí no me gusta nada y por eso no la suelo enseñar, porque esto para mí no es trabajar con curvas, esto para mí es trabajar con deslizadores normal y corrientes como los que tenemos arriba. Aquí lo que tenéis es, fijaos, esta curva, y tenéis la posibilidad de ajustar 4 campos: las altas luces, los claros, los oscuros y las sombras. ¿Por qué no me gusta? Pues como os digo, estos son deslizadores. Yo puedo aclarar, fijaos, hacia la derecha, o oscurecer. ¿Y qué voy a hacer? Una zona, solamente en este caso las altas luces, pero no tengo la libertad de hacerlo con los puntos que yo quiera, tal y como yo haría en esta zona de aquí. Por ejemplo, yo aclaro, oscurezco, pero fijaos cómo lo que me aclara o oscurece son estos puntos que tengo en la zona. Tendría que modificar muchas más cosas para hacerlo con libertad. Estos son deslizadores normales y corrientes. Además, la traducción no me gusta. ¿Por qué? Porque las altas luces de aquí, fijaos, no se corresponden con las altas luces de aquí, se corresponden con los blancos. Los blancos nos modifican, fijaos aquí arriba lo tengo, nos modifican toda la parte derecha del histograma. Si nos vamos a la curva, las altas luces lo que me modifican es esa parte derecha, la parte de las zonas más claras. Sin embargo, lo que han llamado claros es lo que arriba llaman altas luces, y en las partes oscuras pasa lo mismo. Las sombras aquí realmente son los negros, lo que conocemos como negros, y los oscuros es lo que conocemos como sombras. Un auténtico jaleo, a mí no me gusta, yo prefiero ir con el punto donde yo quiera. Así que por eso mi consejo no es que utilicéis esta que tenéis aquí, sino que pulséis este botoncito mágico que lo que nos va a permitir es editar la curva a nuestro gusto. Mucho más sencillo y más útil, y esto sí que es trabajar con curvas. Así que aquí tenemos, como digo, la curva, eje horizontal, los píxeles, la tonalidad de los píxeles, y en el eje vertical vamos a poder modificar lo que nosotros queremos. Fijaos, aquí tenemos canal RGB,
puedo elegir el canal RGB, el canal rojo, fijaos cómo se me pone rojo, verde o azul. Muy sencillo, vamos a empezar a trabajar siempre con el RGB, que es un poquito el más sencillo de entender. Y luego tengo este botón que tengo aquí, que lo que me permite es, como en Photoshop, la herramienta selección de destino, lo que puedo hacer es pincharla y fijaos, por donde yo pase el cursor, cómo el punto se me va deslizando. Esto lo que me permite es pinchar en una zona, por ejemplo, esta zona que tengo aquí, de la catarata, fijaos cómo en la curva me aparece un punto justamente en la tonalidad que se corresponde aquí, que es el 75%, y puedo pinchar y deslizar hacia arriba o deslizar hacia abajo. ¿Y qué estoy haciendo? Aclarando o oscureciendo ese conjunto de píxeles, de manera muy sencillita, ¿vale? Eso es una forma muy gráfica de hacerlo. Yo prefiero hacerlo de otra manera, ahora os cuento cómo, ¿vale? Voy a pulsar botón derecho y acoplar curva, que esto es como resetear curva por si tenemos muchos puntos. Imaginaos que hemos empezado a trabajar, tenemos muchos puntos, pues bueno, en el momento en el que veamos que la hemos cagado, podemos ir eliminando punto a punto o acoplar curva y me vuelve a los orígenes, ¿vale? Así que bueno, a mí como me gusta trabajar es seleccionando los puntos que yo quiero y levantándolos o bajándolos desde aquí. ¿Por qué no lo hago directamente desde la herramienta selección de destino? Porque si yo pincho y arrastro aquí, una de las cosas que tiene Lightroom que a mí no me gusta es que el cambio es muy brusco, muy brusco, y no puedo utilizar el botón Alt para que el cambio sea más suave, ¿vale? Vais a entenderlo muy fácil. Si yo pincho este punto y con Alt apretado, subo hacia arriba o hacia abajo, fijaos como el cambio es muy suave. Eso lo vais a ver vosotros mejor que viéndolo en el vídeo. No va a tener nada que ver, estoy moviendo el cursor hacia arriba o hacia abajo mucho, pero cambia muy poquito. Si suelto el botón Alt, fijaos el cambio como es mucho más brusco. Entonces, son cambios tan sutiles los que tenemos que hacer en las curvas que me gusta hacerlo de manera muy leve. Así que por eso pulso el botón Alt. Y no solo el botón Alt, otro truco es pulsar mayúsculas a la vez. Mayúsculas y Alt lo que me permiten es, vamos a pulsar mayúsculas solo. Si pulso mayúsculas solo puedo moverme en el eje vertical, hacia arriba o hacia abajo. Con lo cual, si ya he seleccionado un tono, no voy a poder ir hacia la izquierda y hacia la derecha. Si suelto mayúsculas, izquierda, derecha. Si aprieto mayúsculas, arriba o abajo. Da igual lo que yo haga, que va a ir arriba y abajo. Lo combino con Alt para que el cambio sea muy suavecito. Fijaos cómo así es, como un ajuste fino. Así que yo siempre trabajo con los puntos pulsando mayúsculas y Alt. Eso es otro truquillo que yo os doy. Una cosa que podéis hacer, utilizar este botón para saber dónde queréis moveros. Por ejemplo, estos tonos los queréis subir, pues pinchas aquí y ya tienes el punto. Y ya te vas a ir a este punto y pulsas Alt y mayúsculas y lo puedes subir un poquito. Vamos a darle un poquito más de fuerza a estos blancos, por ejemplo. ¿Qué más cosas podemos hacer? Oscurecer de manera global la imagen. ¿Para eso qué voy a hacer? Pues en la zona central, más o menos, en los medios tonos, pincho y con mayúsculas y Alt apretado lo voy a ir bajando poco a poco. ¿Y qué estoy haciendo? Oscureciendo todos los medios tonos, toda la zona central, que es lo que quiero ir oscureciendo. Lo puedo ir bajando todo lo que yo quiera. ¿Vale? ¿Qué más cosas puedo hacer? Pues puedo, por ejemplo, subir el punto negro. Quiero darle un toque como de neblina, que los negros no sean tan negros, que no tenga tanto contraste. La imagen no me gusta con tanto contraste, así que pincho con Alt y mayúsculas apretado y voy levantando un poquito. Y fijaos cómo lo que consigo es pues un look así bastante... fijaos el cambio, ¿vale? Este es sin curvas. Y esto es con curvas, va cambiando la zona. Este de aquí, si no me gusta, por ejemplo, eliminar punto de control y lo puedo eliminar de esta manera. O puedo coger y pinchar de nuevo aquí y levantarlo un poquito más. Y aquí pues puedo levantarlo un poquito más si quisiera generar este ambiente todavía más de este estilo. De esta manera, fijaos, pues lo que hemos conseguido es modificar el contraste de la imagen. La hemos pasado de esta imagen, que está muy contrastada, a una imagen con mucho más glow, más sutil, más leve. ¿Qué podemos hacer además? Pues podemos hacerlo directamente con los colores. Podemos ir a los diferentes colores. Tenemos rojo, verde y azul. Podemos empezar por el que queramos. Y aquí es donde os comento que tenemos que tener cierto conocimiento de los colores. Todos entendemos que si yo pincho aquí, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo, puedo ir con mi herramienta de selección de destino, puedo ir a esta zona de las altas luces, fijaos dónde está, en el último cuadrante, puedo pinchar y con mayúsculas y Alt puedo levantar. Si levanto, ¿qué va a ocurrir? Pues que se van a añadir rojos. Estoy añadiendo rojos, ¿vale? Estoy añadiendo rojos en toda esta zona, en las altas luces y también afecta a los medios tonos. ¿Qué tenemos que hacer si solo queremos añadir en una zona? Pues voy a deshacer. Voy a acoplar curva para dejarlo y lo que normalmente yo hago es poner un punto en el centro. Este punto me fijo que esté bien, fijaos ahí tengo 51, 49,8, tiene que estar igual más o menos, 51, 51 y ahora sí que lo que hago es añadir en las altas luces, añado un poquito de rojo, selecciono este punto de aquí
y lo levanto. Voy levantando hasta aquí. ¿Y qué estoy haciendo? Añadir rojo. Lo voy a hacer un poquito exagerado para que se vea muy evidente, pero no hace falta. Estoy añadiendo rojos. Eso lo entendemos todos. Añadir un color es muy sencillito. Pero ¿qué ocurre si quito rojo? Aquí entran los complementarios. El complementario del rojo es el cian. Con lo cual, si yo quito rojo, fijaos lo que va a ocurrir. Voy a acoplar la curva, voy a quitar rojos. ¿Qué estoy haciendo? Añadiendo cian a toda la fotografía. Fijaos, a toda la fotografía estoy añadiendo cian. Eso no es lo que quiero. Lo que quiero es, bueno, o sí, depende de lo que quiera hacer, pero tenemos que tener claro dónde quiero añadir cianes y dónde quiero añadir rojos. Una cosa muy común que ya vimos cuando hacíamos dividir tonos es intentar añadir cierta dominante anaranjada a las altas luces y cierta dominante azulada a las sombras. Eso funciona muy muy bien. ¿Cómo lo podemos hacer? De la siguiente manera. Voy a coger este punto y lo voy a llevar al centro, al 50-50 más o menos, ¿vale? O algo así para que es como bloquearlo en el centro. Esto lo vamos llevando al centro. Ahí lo tengo, 50,2, y aquí le voy a añadir un poquito de rojo en las altas luces. Le voy a añadir pues un 2, un 3% más o menos. Vale, más o menos así. Voy a hacerlo un poquito más exagerado de lo que yo lo haría. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir al canal azul. Lo voy a bloquear en el centro de manera exactamente igual, y en las sombras, me voy a ir a las sombras, que es la parte de la izquierda, lo que voy a hacer es añadir azul. ¿Por qué? Porque quiero que las sombras tengan una dominante azulada. Entonces me voy aquí y puedo añadir un poquito de azul. Y ya estoy añadiendo ese look que más o menos me gusta. Fijaos el cambio, cómo va cambiando muchísimo la fotografía, y simplemente lo hemos hecho con las curvas. A mí me gusta mucho cómo conseguimos este tipo de tonos. ¿Y qué más cosas puedo hacer? Jugando con los complementarios, yo sé que el complementario del rojo es el cian, con lo cual si me voy al rojo y en las sombras lo que hago es quitar rojo, ¿vale? Quitar rojo, ¿qué estoy haciendo? Añadir cian. ¿Dónde? En las sombras. Voy a hacer aquí, voy a añadir un poquito de cian, con lo cual estoy añadiendo todavía más tonos fríos a las zonas de las sombras. Esos son truquillos que yo os voy contando ya bastante avanzados. ¿Qué puedo hacer más? Irme al azul de nuevo, y en las luces, ¿qué voy a hacer en las altas luces? Si añado azul, estaría añadiendo fríos. ¿Qué voy a hacer? Quitar azul. ¿Por qué? Porque el complementario del azul es el amarillo. Fijaos, en las altas luces habíamos añadido rojo. Si yo ahora añado amarillo, que sería quitando azul, ¿qué estoy haciendo? Amarillo más rojo, naranja. Estoy consiguiendo esos tonos cálidos en las zonas de las altas luces que tengo por aquí. Puedo hacer todo lo intenso que yo quiera y voy consiguiendo pues añadir esos tonos amarillentos, anaranjados, que en conjunción con, voy a ir al rojo de nuevo, que en conjunción con este rojo que tengo aquí, pues me va a ir añadiendo esos cálidos en las altas luces, que fijaos ya cómo se están haciendo absolutamente naranjas. Esto es una exageración, no lo quiero hacer tan grande porque simplemente era para que vosotros lo vierais, pero en una fotografía mía siempre juego con porcentajes muy muy bajitos, pero estamos añadiendo en las altas luces esos tonos cálidos. Y en las sombras, ¿qué estábamos haciendo? Pues habíamos añadido azul y habíamos quitado rojo, con lo cual hemos añadido tonos fríos. ¿Qué más cosas podemos hacer? Irnos al canal verde. El canal verde es muy particular. Los verdes normalmente no quedan muy bien en la fotografía de paisaje. Además, si utilizáis Nikon, normalmente hay una cierta dominante verde que intentamos eliminar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues directamente vamos a poner un punto en el centro y vamos a bajarlo. Fijaos, aquí ya se ha bajado, pues más o menos lo tendríamos en estos valores. ¿Qué estamos haciendo? Quitando verde. ¿Cuál es el complementario del verde? El magenta. Al quitar verde estamos añadiendo magenta y la fotografía pues gana en esos tonos amagentados, evidentemente, y fijaos la diferencia con lo que hemos hecho. Solo con curvas hemos pasado de esta fotografía a este look que no tiene absolutamente nada que ver. Puede pareceros exagerado, puede pareceros corto, como vosotros queráis, pero lo hemos hecho simplemente tocando curvas. ¿Cómo? Recordad, hemos bajado la exposición general con el canal RGB, hemos subido un puntito los negros, podríamos incluso subir si quisiéramos los blancos para que fueran más intensos, podríamos ir aquí, pero los vamos a quemar ya un poquito los blancos, pero para que lo vierais. Luego nos hemos ido a los colores y con el rojo y el azul hemos añadido cálidos en las altas luces y añadido fríos en las sombras, y con el verde hemos quitado un poquito de verdes, añadido un poquito de magentas. Con esto en mente, lo que quiero es no que hagáis siempre lo mismo, sino que entendáis cómo funcionan las cuatro curvas RGB, el rojo, el verde y el azul. Que sepáis cómo podéis controlar la luminosidad con el RGB y que sepáis cómo podéis controlar los colores en las altas luces, en los verdes y en los azules, de manera puntual, de manera súper localizada, y que funciona muy muy bien. Una vez que tengáis hecho esto, pues directamente podríais veniros a vuestra curva, a vuestro desplegable, y aquí podréis guardar si quisierais. Esta curva la podéis guardar con el nombre que vosotros queráis. Podéis grabar como toques finales paisaje. ¿Vale? Yo ya la tengo guardada aquí, toques finales Processing RAW, con lo cual no la voy a dar a guardar, y yo en cualquier momento lo que puedo hacer es
irme a lineal, que sería la curva por defecto, sin absolutamente nada, y puedo venirme a mi desplegable, la tengo ya hecha y voy a darle a toques finales. Tengo una curva que es la curva que a mí me gusta. A mis fotografías siempre le aplico esta curva y luego voy viendo en cada uno de los colores qué puedo hacer en función de la fotografía y en función del objetivo que tenga. Es súper sencillo y espero que os haya gustado. Fijaos que no tiene nada que ver esta manera de trabajar con la manera de trabajar habitual que tenemos aquí, que es enrevesada, la traducción no me gusta y no nos permite controlar los colores. Así que espero que de esta manera os haya quedado más o menos clara y que veáis, bueno, que la diferencia es abismal y podemos conseguir cosas espectaculares. Bueno, pues habéis visto, no puede ser más fácil, no puede ser más sencillo y no puede ser más útil el aprender a utilizar la curva de tonos. Lo que quiero, como os he dicho, que entendáis cómo funciona, que os haya quedado claro el eje horizontal, el eje vertical, cómo modificar el tono, cómo modificar el color y cómo dar esos toques con el punto negro, con el punto blanco, que también quedan en las fotografías, cómo guardar los presets. Todo eso que habéis visto en Adobe Lightroom funciona muy bien. Yo siempre lo utilizo al final del flujo de trabajo y es como ese toque final que doy a mis fotografías y que todos tienen más o menos un denominador común. A mí me encanta hacerlo, espero que os haya quedado totalmente claro. Y nada más, me voy a despedir de vosotros recordándoos que tenéis que descargaros hasta mañana, no hay más tiempo, después de mañana a las 9 de la noche no lo podréis hacer, ese paquete de tutoriales, de cursos de 5-Day Deals. Hacedlo ya, que si no se os va a olvidar. Y como siempre, me despido de vosotros con uno de mis súper chistacos. Esta vez lo tengo súper claro, no me voy a equivocar. Entra un hombre a un restaurante italiano a pedir una pizza, le dice, disculpe caballero, ¿me puede dar una pizza prosciutto? Le dice el de la tienda, dice, sí, por supuesto, dice, ¿se la corto en 4 o en 8 trozos? Dice, no, en 4, por favor, que 8 va a ser demasiado. Es bueno, ¿no? Este sí que ha sido bueno. Este es bueno, ¿no? Lo mismo, 4 que 8 trozos da igual. 8 son más pequeños, pero te vas a comer lo mismo. A este me gusta. Amigos, como siempre, me despido de vosotros. ¡Nos vemos!